Bueno, qué bien, muchas gracias a todos por asistir a esta segunda sesión del Círculo de Lecturas, ¿no? de Herrera Oria. Son una serie de autores que hemos conocido por distintas vías, fundamentalmente a través de nuestro querido José Luis Gutiérrez, que eran autores muy queridos para don Ángel. Y nos vamos a detener en algunos de ellos. Ya en la anterior sesión tuvimos a nuestro presidente, Alfonso Bidón de Mendoza, sobre Jaime Balmes. Y ahora, bueno, pues tenemos la segunda sesión con Santa Teresa, aquella autora que nos contaba José Luis, que citaba de memoria don Ángel. Y para ello, pues contamos con nuestra compañera del Centro de Madrid, de la Asociación, Ana Rodríguez de Agüero. Ana Rodríguez de Agüero, para los que no la conocéis, que me extraña que ninguno de los que estéis aquí no la conozcáis, es directora de la editorial CEU Ediciones, es profesora de la Universidad CEU San Pablo, de literatura del mundo medieval, bueno, y un extenso currículum que os contaría, pero desde luego tiene especial interés, afecto y sabiduría respecto de la santa, ¿no? Así que, pues sin más demora, Ana, cuando quieras, adelante. Ya sabéis que nuestra metodología es que primero nuestro ponente, bueno, hace una exposición y después abrimos un tiempo de coloquio. Ana, adelante, cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, pues quiero empezar dando las gracias a Dios sobre todo, de quien viene toda gracia, dando las gracias también a Pablo, que me ha invitado a este círculo y me metió en este lío. Deciros que, bueno, pues que le he dado muchas vueltas a ver qué os decía, porque sé que muchos de los que escucháis pues sabéis mucho más que yo sobre don Ángel y sobre Santa Teresa. Me ha costado preparármelo, pero también con agradecimiento por la encomienda de Pablo y bueno, porque para mí pues la santa, como él ha dicho, ¿no? Sabiduría poca, pero interés y afecto muchísimo, sobre todo afecto. Es una santa muy querida para mí desde pequeña, como también para tantos de los que me escucháis. Y realmente una de las primeras cosas que me atrajo de la asociación cuando no la conocía de nada, pues fue este carácter tan teresiano de Ángel Herrera, ¿no? Cayó en mis manos el libro de José Luis, Maestro de Espíritu, del que ahora hablaré un poquito, y Ángel Herrera, Maestro de Espíritu, entonces publicado por Tau, por una editorial precisamente teresiana, con sede en Ávila, y luego lo reeditamos en CEU Ediciones, de las primeras cosas en las que tuve la suerte de participar cuando llegué, pero en ese momento, ya os digo, un libro de la Tau que empecé a leer y me impresionó muchísimo la relación entre don Ángel y Santa Teresa. Y como yo era muy teresiana de casa, o sea, muy teresiana, muy de la santa, pues tengo parte de familia de Ávila, bueno, pues como tantos tenemos historias porque al final está muy ligada a nuestro suelo, ¿no? Esta santa, pues me atrajo mucho eso, el carisma ignaciano y carmelitano, ¿no? Y especialmente la vinculación con la santa. Entonces también considero que es un deber de justicia y de gratitud con la asociación, con José Luis, pues poder hoy hablar, dar unas pinceladas, ¿no? Voy a intentar ceñirme. Pablo me ha hablado de media hora más o menos. Cuando me embalo, tiendo a hablar mucho, pero bueno, confío en poder ceñirme al tiempo y no abrumaros, porque además esto de los medios telemáticos es muy cansado también, escuchar a una persona mucho tiempo. Intentaré ceñirme a mi media horita y después pues ojalá haya coloquios y si hay cosas que comentar y lo que vosotros queráis. Yo he ordenado la exposición en dos partes, que podríamos resumirlas así: lo que yo quería contar y lo que Pablo me ha pedido que cuente. Entonces, bueno, para hacerle caso, pues, porque él me decía, tienes que hacer una introducción a alguna de las obras para animar a leer, pero claro, me resultaba muy complicado porque, bueno, primero, ¿qué obra elijo? Muchos la habrán leído. ¿Qué digo en una introducción a la lectura que anime? En fin, que me resultaba complicado. Yo lo que quería era contar la relación de don Ángel
y Santa Teresa que tanto me fascinó y que tanto le debo a los libros de José Luis. Entonces, primero voy a hablar de eso, una primera parte sobre Ángel Herrera Oria y Santa Teresa de Jesús. Y luego una segunda parte, pues una introducción sencilla a la lectura del libro de la vida, que es la obra de entre las de la Santa que he escogido, luego explico rápidamente por qué y que muchísimos pues habréis leído, pero bueno, también muchos releeréis, como me sucede a mí, que volvemos constantemente y siempre se encuentran cosas nuevas. Respecto de la primera parte, Ángel Herrera Oria y Santa Teresa de Jesús, bueno, como os decía, el primer encuentro mío fue a través de esta obra, Maestro de Espíritu, pero la verdad es que en todos los monográficos que José Luis Gutiérrez García ha dedicado a la figura de Ángel Herrera Oria, de una manera o de otra aparece esta relación con Santa Teresa. En su libro Ángel Herrera Oria, Biografía Interior, dedica un capítulo a glosar la relación entre ambos, ¿no? Es un capítulo que además, desde el título ya nos lo indica muy claramente, dos magnas fuentes de la espiritualidad de Ángel Herrera. Y las dos magnas fuentes son Santa Teresa y San Ignacio de Loyola. Luego ya veréis que José Luis va a hablar más bien de una terna, va a hablar de la terna ignaciano-carmelitana y va a incluir siempre a San Juan de la Cruz, pero en esta primera obrita, en Biografía Interior, que es tan valiosa por tantas cosas, habla de dos fuentes, de Teresa y de Ignacio, lo cual me resulta muy interesante. Ahora os cuento también porque veo mucha identificación yo entre Teresa e Ignacio y el propio Don Ángel, en la forma de encarar la vida. Bueno, este capítulo que os cuento pues cita a don Emilio Benavent, que fue tan estrecho colaborador de don Ángel y después sucesor al frente de la diócesis de Málaga, y como él tenía este testimonio precioso que dice, bueno, que Ángel Herrera estaba educado en la tradición ascética ignaciana y también en la carmelitana, que conocía a fondo a Santa Teresa, la gran doctora mística de la Iglesia, y dice, tenía las obras de la Santa, cito textualmente a don Emilio Benavent, tenía las obras de la Santa subrayadas como nadie se lo podía imaginar. Yo creo que se las sabía de memoria ya en su época de seglar. Pero su fondo era ignaciano, dice don Emilio, ¿no? Estaba ahí entre el fondo ignaciano y las obras subrayadas y conocidas desde la época de seglar. Citaba con frecuencia pasajes de la Gran Santa Bulense de memoria en sus retiros, homilías y sermones, y los comentó no pocas veces en los guiones homiléticos que escribió para la Palabra de Cristo. Bueno, basta echar una ojeada a las obras completas para ver efectivamente la cantidad de alusiones a las obras de Santa Teresa que hay. Claro, no he hecho un estudio contando cuántas veces cada obra, pero casi me parecía que citaba más las moradas. Por eso también a la hora de preparar la charla tuve muchas dudas y pensé, igual debía yo hablar del castillo interior o las moradas, porque parece que es lo que don Ángel citaba con más profusión. Pero bueno, ya digo que no he hecho un estudio tampoco y que lo cita mucho todo. El Camino de Perfección, el Libro de la Vida, todas las 4 grandes obras las cita abundantemente. Hay un testimonio muy bonito, también recogido en varios libros por José Luis, en este libro concretamente de Biografía Interior, que además a mí me emociona especialmente porque procede de Patricio Borovio, que como tantos de vosotros pues tuve la suerte de conocer y de tratar, y que también fue para mí un ejemplo en tantas cosas a mi llegada, ¿no?, a la asociación. Y Patricio recordaba de una forma conmovedora por la precisión las palabras que le escuchó a don Ángel antes de él de pertenecer a la asociación en los años 40, cuando era un joven universitario y formaba parte del grupo de jóvenes de Acción Católica zaragozana. Y don Ángel, que entonces era sacerdote coadjutor en la parroquia de Santa Lucía, en Santander, todavía estaba en su primer vestido, pues fue a verles y les dio una charla, ¿no? Y Patricio recordaba esta charla que José Luis cita y que yo también le he escuchado esto a Patricio en persona, ¿no? Lo cual pues me resulta también doblemente emocionante, ¿no? Es un poco largo, pero os lo voy a leer y lo conoceréis también, pero bueno, yo creo que como propagandistas pues también estas palabras nos caldean el corazón, ¿no?, de nuestros antecesores en la asociación y en la fe. Dice, nos animó con brío en la prosecución de nuestras tareas, que tanto le recordaban a las de aquellos muchachos de principio de siglo de la Asociación Católica Nacional de Jóvenes Propagandistas, que él presidió. Nos exhortó a vivir en plenitud el Evangelio, a leerlo habitualmente, a meditarlo en profundidad. Se refirió a las epístolas de San Pablo, un gran venero para la actuación apostólica. Nos pidió que amásemos mucho a la Iglesia y que la sirviéramos como ella quiere ser servida. En consecuencia, teníamos que conocer su riquísima doctrina, la emanada del magisterio pontificio, y en especial la contenida en las encíclicas sociales, cuyas enseñanzas debíamos propagar por España. España. Sus palabras sobre esta rezumaban un hondo amor a la patria y un gran deseo de mejorarla. Nos mostró sus carencias. España es un país con muy bajo sentido social, con falta de minorías rectoras, con penuria de instituciones. Todo esto hay que superarlo. A ello estábamos llamados. En la misma España, aquí empieza la parte más referida a nuestra santa, en la misma España podríamos encontrar resortes que nos ayudasen. Por eso nos incitó a conocer su historia,
a leer sus clásicos, a extraer de los grandes autores del siglo de oro la honda sabiduría que encierran. Por supuesto, se detuvo en los grandes místicos, en Santa Teresa de Jesús y también en Ignacio de Loyola. Recuerdo que nombró con especial delectación a Cervantes y el Quijote. Nos recomendó el estudio de nuestros pensadores, principalmente de Balmes, cuyos escritos políticos consideró lo más interesante de su obra. Nos alentó a la acción, a actuar con optimismo. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Pero ante todo, nos dijo al final textualmente, sed hombres de oración. Es lo que más hondamente le quedó grabado a Patricio. Sed hombres de oración, como lo era el mismo don Ángel, ¿no? Y yo pienso que es el mismo consejo que les hubiera dado a aquellos jóvenes universitarios Santa Teresa. Si hubiera podido trasladarse a los años 40 del siglo XX y hubiera podido hablarles, hubiera concluido lo mismo que concluyó nuestro don Ángel, sed hombres de oración. Y eso me parece una afinidad preciosa de ellos, ¿no? Yo veo la afinidad entre la Santa y nuestro don Ángel, veo, digamos, una triple afinidad, ¿no? Una afinidad primera hecha de lecturas. No me refiero al hecho de que ambos fueran grandes y muy buenos lectores, que lo eran, pero no es esa beta un poco más filológica, digamos, la que voy a explotar hoy, sino la afinidad de lecturas de don Ángel con la Santa, ¿no? Como él, a fuerza de leerla, releerla, subrayarla y conocerla de memoria, pues tiene una afinidad interior espiritual grande. Una segunda afinidad sería la primacía dada por ambos a la oración, ¿no? Lo que decía ahora de estas palabras dirigidas a Patricio Borovio. Yo creo que ambos tenían muy claro, lo voy a desarrollar ahora estas tres ideas muy brevemente a continuación, pero ambos tenían muy clara esta idea de la primacía de la oración. Y luego una tercera afinidad a mí me parece que es la vital, ¿no? El hecho de que los dos afrontaron su vida como una aventura espiritual, ¿no? También igual que Ignacio de Loyola, ¿no? Don José Antonio Balbotín definió a don Ángel como un místico enamorado de la acción a la manera de Santa Teresa de Jesús. Un místico enamorado de la acción a la manera de Santa Teresa de Jesús. Y pues es la misma definición que podría hacerse de Ignacio de Loyola, ¿no? Con su contemplación en la acción. Son tres personas, a mi juicio, con este carácter de ser místicos profundamente activos y afrontar la vida como esta aventura, ¿no? Teresa con sus fundaciones, Ignacio con su compañía y don Ángel con todas sus sucesivas fundaciones también de nuestra asociación y de tantas obras. El Diario del Debate realmente fue una vida vivida como una aventura a lo divino, ¿no? Como esos libros de caballerías que leyeron Teresa e Ignacio en su adolescencia y primera juventud, vueltos a lo divino, y que después a ellos les llevaron a esa vida de ir viviendo sus aventuras con el Señor, y que también don Ángel, que siempre recomendaba la lectura del Quijote, que es la cumbre, suma y culmen de todos los libros de caballería en lo mejor que tenían y a la vez su censura en lo malo, pues también don Ángel vivió así, ¿no? La vida como una aventura a lo divino, ¿no? Como una sucesión de aventuras por donde el Señor les fue llevando, ellos fueron siendo fieles y son vidas realmente apasionantes. Bueno, desarrollo muy rápidamente estos tres puntos. Hablábamos primero de la afinidad hecha de lecturas constantes, es volver a insistir en esto, pero bueno, sí me interesa pues porque el tema del Círculo Nacional era las lecturas de don Ángel Herrera, entonces, bueno, entiendo que un poco también la función es esto, ¿no? El fijarnos en qué leía y cómo leía nuestro don Ángel, ¿no? En el libro que os comentaba al principio, Maestro de Espíritu, cuando José Luis indica la importancia de la espiritualidad carmelitana en la vida de don Ángel, hace un establecimiento de lecturas muy jerárquico, ordenado jerárquicamente muy bien. Después os voy a comentar en otro libro suyo también, Estudios sobre Ángel Herrera Oria, también habla de las lecturas de don Ángel, pero quizá sistematiza de forma menos jerárquica que Maestro de Espíritu, ¿no? Porque ahí está claro el orden, la prelación de las lecturas de don Ángel, ¿no? Lo primero, el Nuevo Testamento, singularmente los Evangelios y las cartas de San Pablo. Después del Antiguo Testamento, pero con especial atención a los Salmos, que al final de su vida, cuando ya estaba muy enfermo y no podía rezar el breviario, se los hacía leer en castellano, ¿no? Los Salmos, para él fuente de todo optimismo y esperanza cristiana, y los profetas, los libros de los profetas también. Luego los padres de la Iglesia, entre los cuales destaca San Juan Crisóstomo entre los orientales y San Agustín entre los occidentales.
Y luego, a continuación, después de estas fuentes de Sagrada Escritura y Patrística, ya nos dice José Luis, y luego, y este es el sector capital de las fuentes herrerianas que aquí importa destacar, la gran terna de sus autores predilectos, Santa Teresa de Jesús, San Ignacio de Loyola y San Juan de la Cruz. De ellos hizo el uso que el gran poeta latino aconsejaba, nocturna versate manu, versate diurna, tenedlos a la mano de día y de noche. Puede afirmarse con fundamento que el tono y la estructura de la espiritualidad herreriana fueron, en su formulación y sentido, tan ignacianos como carmelitanos, aunque San Ignacio le ofrecía un dinamismo activo de lucha que encajaba perfectamente con la psicología y el ambiente del fundador de los propagandistas y del debate. Esta lectura, y me interesa también remarcarlo, siguiendo a José Luis, no es una lectura de entretenimiento o de evasión, ni esta ni ninguna de las de Don Ángel, ¿no? Sino que son lecturas de estudio. El capítulo 4 de esta obra, Estudios sobre Ángel Herrera Oria, de José Luis también, que está dedicado expresamente a las lecturas de Ángel Herrera, me parece extraordinariamente revelador porque no es tanto, no versa tanto el capítulo sobre qué lea Ángel Herrera, que también nos dice qué lee, sino sobre cómo lee. O sea, sobre todo es un capítulo que nos habla de cómo afronta él la lectura, ¿no? Dice, vinculó siempre la lectura seria, bien elegida, con el estudio asimilativo. Y cita a Don Ángel, deber del estudio durante toda la vida, estudio, no curiosidad, limitar el tiempo empleado con curiosidad de orden intelectual, periódicos, revistas, libros ajenos a nuestra vocación, etcétera. Esto siempre ha sido algo, para mí, no viene solo de Don Ángel, yo tengo también una terna que me lo ha recomendado, pero siempre es un... Bueno, es una espita de atención, ¿no? Para mí, limitar la curiosidad intelectual, no buscar más libros de los que una está llamada a leer por vocación profesional y por crecimiento espiritual, ¿no? Limitar, y eso era muy de Don Ángel, ¿no? Hablando a los laicos y mirando singularmente a la educación de la juventud, ¿no? Les recomendaba, no busques superficiales erudiciones literarias, elige en la vida unos cuantos grandes autores de tu patria, mantente en contacto con los grandes clásicos, con las grandes literaturas modernas y hazlos compañeros tuyos de por vida. Ordena tu vida de modo que no dejes los libros mientras ejerzas la profesión. Son unos consejos que, bueno, a mí me siguen interpelando a día de hoy. Un segundo punto que quería desarrollar era, además de la afinidad de las lecturas, la afinidad en la primacía dada a la oración, ¿no? Que hablábamos. Es muy singular porque muchísimos autores, claro, me diréis, no solo Santa Teresa y Don Ángel, claro, al final, ¿quién no ha hablado de la primacía dada a la oración en la Iglesia? Por supuestísimo, muchísimos autores. Pero es verdad que es muy peculiar en ellos la unidad entre oración y apostolado, entre la oración y las obras, ¿no? Decía Don Ángel, ni cabe el apostolado sin la oración, ni la oración sin el apostolado, ¿no? En esto él era radical. Si hay verdadera oración, hay apostolado. Y si hay verdadero apostolado, hay oración. No cabe una cosa sin otra. Y citó muchas veces, y está en este espíritu, ¿no? La fórmula consagrada que tanto hemos oído de las moradas séptimas de Santa Teresa, ¿no? Esta relación entre la vida interior y la vida de expansión apostólica, cuando dice, para esto es la oración, hijas mías, de esto sirve este matrimonio espiritual, de que nazcan siempre obras, obras. Pues ahí está uno oyendo a Santa Teresa y oyendo a Don Ángel, ¿no? Para esto es la oración, hijas mías, que nazcan siempre obras, obras. No es una oración encerrada en un castillo, aunque ella sí usara esa metáfora maravillosa del castillo, que luego yo le he escuchado tantas veces también a José Luis hablar de la catedral interior, no sé si muchos de vosotros también le habéis escuchado, ¿no? Pero esa, por supuesto, esa llamada a recogernos en la morada que llevamos dentro, pero no para quedarnos ahí a gusto y cómodamente, sino para que de ahí nazcan obras, ¿no? Obras. Y esa mirada es muy común, ¿no? También en esto, una nota más de esta segunda afinidad sobre la primacía de la oración, me ha llamado mucho la atención porque también yo quería deciros algo de la oración de Santa Teresa, pero también pensaba, bueno, y también quién soy yo para hablar de la oración de Santa Teresa. Hay tantos libros maravillosos sobre ella, ¿no? Singularmente a mí me han ayudado tanto todos los de Tomás Álvarez y Maximiliano de Wright, los que son para mí los dos grandes estudiosos de la santa en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? En la primera está quizá la figura del padre Silverio de Santa Teresa, que
que lo ocupa todo, y después estos dos grandes también carmelitas y grandes estudiosos, como también ahora, gracias a Dios, tenemos otros que están también en activo. Pero el padre Tomás Álvarez, repasando en un librito muy sencillo y maravilloso que tiene, La oración camino a Dios, el pensamiento de Santa Teresa, que es una obra de madurez del final de su vida que resume muy bien todo el estudio que él ha hecho sobre la oración de Santa Teresa, pues en esta obra él hace un recorrido por la experiencia de oración teresiana. Me resultaba muy interesante porque me resultaba muy consolador para mí, por eso también lo quería compartir hoy con vosotros, ¿no? A mí me ha consolado. Habla de 3 etapas en la oración de Santa Teresa. Primero, una oración espontánea, que son pues todos los dones que Dios le va dando en la infancia. Ahí hay una iniciativa muy bonita de Dios, es lo que todos conocemos de la vida de la santa, pues sus lecturas de vidas de santos con su hermano Rodrigo, el juntarse los dos a rezar y hacer ermitas en el jardín, el deseo incluso de ir a tierra de moros a que les descabezacen para comprar barato el cielo, pues todas esas gracias que va dando Dios, el repetirse para siempre, 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 ¿no? Todo eso es una oración espontánea desde la infancia, después pues también en la adolescencia, cuando pierde a su madre y va a la imagen de la Virgen de la Caridad que está hoy en la catedral pues para decirle que sea ella su madre, ¿no? Todos esos son dones muy espontáneos de Dios en un alma todavía niña y joven, y están todos recogidos en el libro de la vida, del que me he comprometido a hablar, por eso también los digo, y los conocemos todos porque están ahí en la biografía de la santa, que es patrimonio cultural inmaterial, ¿verdad, Pablo? Español, y lo tenemos todos ahí. Luego hay una segunda etapa, que es la oración difícil, dice el padre Tomás Álvarez, que son esos en torno a 20 años, 18, 20 años, que ella pasa en la encarnación con tanta dificultad porque ve que la vida no responde a la oración, que la oración le pide algo que la vida no vive, y toda esa dificultad, ¿no? Pero el padre Tomás Álvarez lo explica muy sencillo y me impresiona mucho cómo realmente en todos esos años, que son 20, no uno ni dos, para Teresa la oración es fundamentalmente un compromiso. Ella se propone dedicar un tiempo al Señor y pasa ese tiempo en muchísima dificultad y aspereza rellenando el tiempo, y dice que su oración consistía normalmente en traer a nuestro Señor cabe sí, o sea, en intentar ser consciente de que el Señor estaba presente, que es una cosa muy impresionante, pensar que alguien puede estar prácticamente 20 años con una oración, bueno, tuvo sus momentos, por supuesto, de ayudas del Señor y de gracias, nadie lo puede mantener si no, pero fueron 20 años de mucha sequedad en la que la mayor parte del tiempo pues era eso, intentar ser consciente de la presencia del Señor, ponerse delante de su presencia y rellenar el tiempo. Es que el padre Tomás Álvarez lo dice así de duramente, ¿no? El tiempo que había sido, que ella había decidido ofrecerle. Y con mucha dificultad, pues porque por una parte la imaginación, la loca de la casa, no la deja en paz y le sugiere muchas cosas que no tienen nada que ver con la oración, pero por otra parte también se ve falta de imaginación para representarse los misterios de la vida de Cristo. O sea que también hay una paradoja ahí para ella. Y estos 20 años, pues ella con mucha sencillez va intentando pues sacar de agua de donde no la hay y sacar devoción como puede en las fiestas de los santos en los que es más devota, pidiendo ayuda, en fin, viendo también como personas a su alrededor, como su padre fundamentalmente o el caballero santo a los que ella introduce en oración, después avanzan mucho más rápido que ella, ¿no? Que eso también, pero permanece ahí en fidelidad esos 20 años, y a partir de ese momento es cuando su gran conversión y cuando comienzan las gracias místicas, es la tercera oración ya hasta el final de su vida, que es la oración gozosa, pues donde el Señor se derrama sobre ella, pero que sigue a 20 años de mucha aspereza y dificultad, ¿no? Que había tenido. Bueno, me ha resultado, me ha ayudado, y por eso también quería decirlos. Y luego, por último, para acabar ya este apartado de Don Ángel y de Santa Teresa, la tercera afinidad que yo veía, o el tercer punto, la afinidad vital, que es bueno, la más difícil quizá de glosar. Entonces me ayuda también para ello un texto que también habréis leído todos, pero bueno, de la obra que vengo citando de José Luis Ángel Herrera Oria, maestro de espíritu. En esta obra hay un capítulo en el que José Luis presenta a Don Ángel como maestro en discernir espíritus, ¿no? Con 3 intuiciones preciosas sobre la turba, los recordaréis los que lo hayáis leído, la turba, las almas lámpara y los falsos profetas. Para las 2 primeras de estas 3 definiciones, que a mí me parece que son una aportación pues muy valiosa y original de Don Ángel a la Iglesia, para las 2 primeras, la turba exterior y la turba interior y las almas lámpara, él se sirve, Don Ángel,
no José Luis lo cita, pero el que se sirve es don Ángel, se sirve de un texto precisamente del libro de la vida, de la obra que me había comprometido a hablar, que es en los últimos capítulos, a partir del 30 y sobre todo del 32 hasta el 36, cuando Santa Teresa habla de la fundación del convento de San José de Ávila, ¿no? El conventillo de San José, el primero de sus conventos reformados y en principio el único, porque ella no tenía idea de fundadora y pensaba que solo fundaba aquel y que iba allí ya a encerrarse con el Señor hasta el final de sus días. No podía saber que luego iba a venir el general de la orden, Juan Bautista Rubeo, y que se iba a quedar entusiasmado con el convento y que le iba a dar a ella patente de fundadora y la orden de fundar más por toda la provincia de Castilla. Todo eso luego vino sobrevenido en esta aventura a lo divino que van viviendo, igual que el coadjutor de la parroquia de Santa Lucía de Santander en los años 40 no podía saber que iba a llegar a ser obispo de Málaga, ni a atisbar las escuelas rurales, ni tantas cosas, porque ellos han vivido así, fiándose del Señor y han ido viviendo su vida como una aventura. Entonces os decía que don Ángel, para explicar este tema de la turba y de las almas lámpara, se sirvió del texto teresiano en el que ella, en el libro de la vida, narra las vicisitudes de la fundación de San José. Porque explica don Ángel que la turba, este gran peligro que tenemos, hay dos tipos de turba, ¿no? La turba exterior y la interior. Dice, la exterior es una multitud no bien organizada, bulliciosa, en ocasiones rebeldes, definición de don Ángel. Y la turba interior, dice, es un estado del espíritu o alma que se parece mucho a esta turba exterior. Es el desorden en este mundo que llevamos dentro de nosotros mismos, ¿no? Además, la propia palabra turba ya es muy significativa, ¿no? Ya muestra muy bien esta idea. Por una parte, de una multitud desordenada, chillona. Bueno, estos días que además estamos viendo en las noticias cosas que nos recuerdan tanto, pues creo que no hace falta que yo defina esto de la turba exterior, ¿no? Y la turba interior es esta réplica en el interior de nosotros mismos de eso, como una muchedumbre chillona que dentro de nosotros nos perturbara también y nos gritase, ¿no? Y dice, claro, la norma genérica frente a este riesgo es terminante, ¿no? Las almas que quieren sinceramente buscar a Dios deben apartarse de la turba, de la interior, provocada por las propias concupiscencias, y de la exterior, el mundo y sus criterios desordenados. ¿No? Hay que apagar el mundo dentro y fuera de uno para escuchar a Dios. ¿No? Sea el que sea el medio o estado en el que el cristiano vive, este se hace hombre de turba en la medida en la que no se deja gobernar por la voluntad de Dios. Nos dice don Ángel. Y entonces habla de este caso histórico y es precioso, ¿no? Cuando Santa Teresa funda San José y comienza a tratar el tema de la fundación de San José, ella quiere un sitio muy sencillo, bajito, porque si se cae el último día no haga mucho ruido, el caer de la casa, donde haya muy pocas, solas 13, que estén pues en contemplación y en vanguardia, un poco rezando por toda la iglesia. Y quiere algo muy sencillo y en pobreza. Quiere fundar en pobreza absoluta, fiándose de la providencia y de lo que el Señor les dé a cada una de ellas en cada momento. Y claro, ¿qué ocurre? Que en la ciudad de Ávila pues ya había muchos conventos en pobreza y era ya una carga muy grande para la ciudad sostenerles y están preocupados. Entonces suscita suscita un enfado, ¿no? Que está magistralmente narrado por ella en el libro de la vida, en el capítulo 32, que además es un enfado muy grande porque y es de gente buena, es decir, que no son los enemigos los que, ¿no? Diríamos hoy los ateos, los que están fuera de la iglesia, pero aquello es todo gente muy buena y todo gente de iglesia, pero están indignados. Y ella lo cuenta con su gracia habitual, dice, no se hubo comenzado a saber por el lugar cuando no se podrá escribir en breve la gran persecución que vino sobre nosotras, los dichos, las risas, el decir que era disparate. A mí, que bien me estaba en mi monasterio, a mi compañera tanta persecución que la traían fatigada. Yo no sabía qué me hacer, en parte me parecía que tenían razón. ¿No? Dice ella, porque, claro, es esta turba que está indignada y ella misma dice, pues a lo mejor tienen razón, porque... y dice don Ángel, primer elemento de la escena, dice, bueno, esto dice José Luis, primer elemento de la escena, el mundo de los buenos, pero mediocres. Esto a mí me ha interpelado mucho, ¿no? Dice don Ángel, coloco en la parte más baja, moralmente hablando, a los que podríamos llamar la turba. Si queréis en otros términos, el mundo. El grupo de hombres apasionados y violentos que se opusieron desde el primer momento cerradamente a los propósitos de la santa. Está compuesto en su totalidad, esta turba está compuesta en su totalidad por creyentes católicos, en su totalidad por buenos católicos. Toda la ciudad, dice don Ángel, lo que llamaríamos hoy la opinión pública de Ávila. Toda la opinión pública de Ávila en contra.
incluidas muchas religiosas que vivían en el convento de la Encarnación, los predicadores que se opusieron públicamente, gran parte de los regidores de la ciudad y en notable proporción los sujetos más destacados de todas esas órdenes religiosas de varones, ¿no? En una palabra, dice don Ángel, toda esa muchedumbre compuesta de elementos tan diferentes, todos los cuales se movían desordenada, confusa y apasionadamente, por lo cual a todos les comprendemos bajo el denominador común de turba. O sea, lo que les hace turba, fijaos, no es la calidad de sus personas, ni de sus ingenios, ni su vida cristiana, ni sus creencias, ni su actuación, sino moverse desordenada, confusa y apasionadamente. Esto me impresiona muchísimo, ¿no? Se movían desordenada, confusa y apasionadamente. No miraban la voluntad de Dios, sino que se han puesto a mirar los criterios del mundo y esto. Segundo protagonista, nos dice don Ángel, los hombres de espíritu. En otro plano, en la cumbre se sitúan las almas de honda vida interior, que ven lo que pasa, lo juzgan a la luz de la sabiduría divina y apoyan sin reticencias a la Santa Reformadora. Y entre esas almas destaca la figura venerable de San Pedro de Alcántara, ¿no? Es precioso también como lo cuenta ella, ¿no? Como habla de San Pedro de Alcántara en el libro de la vida, en varios momentos, por ejemplo, en el capítulo 30, nada, os leo así una frasecina. Este santo hombre me dio luz en todo y me lo declaró y dijo que no tuviese pena, sino que alabase a Dios y estuviese tan cierta que era espíritu suyo que si no era la fe, cosa más verdadera no podría haber, ni que tanto pudiese creer. Y fijaos, en el punto 6 dice una cosa que a mí también me ayuda mucho toda la vida, ¿no? Dice, húbome grandísima lástima. Díjome que uno de los mayores trabajos de la tierra era el que había padecido, que es contradicción de buenos. Y que todavía me quedaba harto porque siempre tenía necesidad, ¿no? En la contradicción de buenos, que es lo que ella sufre, el que te haga la guerra los buenos, los tuyos, digamos, los de tu lado, ¿no? Pero aquí están estas almas lámpara de las que habla don Ángel, que están en la cumbre y que no se dejan arrastrar por la turba, sino que están cerca del Señor, ¿no? Siempre el Señor, como nos es presentado en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, en lo alto, en un monte, ¿no? Ya tantas veces. Y estos hombres por eso están en la cumbre, porque están muy cerca del Señor, ¿no? Y ahí le escuchan. Y en medio de estos dos extremos, y esto es quizá lo más interesante, o por lo menos lo que a mí me da más esperanza de la exposición de don Ángel, esto es de nuestro don Ángel, todo, dice, y en medio de estos dos extremos, como tercer elemento del drama, un grupo reducido de personajes que primero son turba, se oponen a la reforma, a las locuras divinas de la renuncia total, pero luego convencidos ayudan a la santa, le dan luz y alivio. Toda una serie de figuras varias y cambiantes, muchas de las cuales pertenecen al grupo de los gigantes espirituales de aquella fecundísima España del siglo XVI. Gigantes por su ciencia teológica, por su prudencia, por su vida espiritual, y sin embargo no en todas las ocasiones se mostraron a la altura de sí mismos en relación con la fundación de Ávila. No pocas veces erraron en el consejo, detuvieron a la santa y la confundieron y la atormentaron moral y espiritualmente. Caso típico de este sector del drama es el del dominico Pedro Ibáñez, que primero desaconsejadamente calificó de puro desatino el propósito de Santa Teresa, más después, con la luz interior recibida y con acertado discernimiento de espíritus, cambió de parecer y comprendió que en la reforma teresiana estaba el dedo de Dios. Bueno, esto a mí me da esperanza. O sea, se puede ser primero turba y luego pasar a convencerse de la voluntad de Dios cuando uno la ve y no todo está perdido para la turba. La turba puede acercarse a Dios, aumentar su vida interior, buscar hacer un discernimiento verdadero en lo que Dios quiere y encontrar, ¿no? Y ahí están, pues como os digo, el padre Pedro Ibáñez, dominico, o también el Caballero Santo, que a ella, por ser tan amigo suyo, quizá pues le dolió tanto que dudase también de la fundación y que no la apoyase. Y también como es, pues como ella es así, que ya lo dice en algún sitio, que si alguna virtud tiene ser agradecida, que con una sardina que le diesen la sobornarían, pues luego tiene palabras preciosas en el mismo libro de la vida para agradecer este cambio, ¿no? Tanto del provincial, del padre dominico Pedro Ibáñez, como de él. Y dice, por ejemplo, y leo en el capítulo 32, el punto 18, dice, con esto fuimos muy consoladas y con que algunas personas santas que nos solían ser contrarias estaban ya más aplacadas y algunas nos ayudaban. Entre ellas era el Caballero Santo, de quien ya he hecho mención, que como lo es y le parecía llevaba camino de tanta perfección, por ser todo nuestro fundamento en oración, aunque los medios le parecían muy dificultosos y sin camino, rendía su parecer a que podía ser cosa de Dios, que el mismo Señor le debía mover, ¿no? Al final este hombre que tenía tanta oración, aunque los medios no le convencían,
rendía su parecer a que podía ser cosa de Dios, ¿no? Y esto pues lo pone de relieve don Ángel, como está esta tercera vía, digamos, de los que al principio han sido turba, pero después pues dejan de serlo, ¿no? Y sí apoyan. Bueno, paso muy deprisa porque llevo exactamente media hora hablando ahora, que es cuando debería terminar, pero en 5 minutos rapidísimo hago un esbozo del libro de la vida, de la invitación a la lectura del libro de la vida, que es lo que me había pedido Pablo, y finalizo. 5 minutos. Bueno, ¿por qué había elegido el libro de la vida? Bueno, en realidad no he elegido nada, porque a Santa Teresa hay que leerla entera, si se puede, y se puede. Muchos de vosotros además lo habréis hecho. Sabéis que sus obras completas están editadas, pues ahora mismo tenemos unas ediciones maravillosas de la BAC, o de Editorial Monte Carmelo, de Editorial de Espiritualidad, son quizá las 3 ediciones señeras para mí en un solo volumen, las cartas aparte. Bueno, la BAC tiene las cartas incluidas en el volumen, pero pesa mucho. Las 3 anotadas, editadas y anotadas por carmelitas insignes, muy fáciles de leer. Sabéis que tiene sus 4 grandes escritos mayores, sus 4 grandes obras, que son el libro de la vida, el camino de perfección, el castillo interior o las moradas y el libro de las fundaciones, más o menos por orden cronológico, aunque es difícil a veces fechar, porque sabéis que el libro de las fundaciones le va haciendo adiciones y lo acaba unos pocos meses antes de morir, cuando cuenta la fundación de Burgos, que es la última, también en el mismo año de su muerte, unos pocos meses antes. Entonces ese por eso se pone el último, porque lo terminó el último. Pero bueno, más o menos en orden cronológico es este: el libro de la vida, el camino de perfección, el castillo interior de las moradas y el libro de las fundaciones. Los 4 pues son maravillosos, y qué os voy a decir, pues los 4 hay que leerlos, ¿no? Luego están los 5 escritos menores, las exclamaciones, las constituciones, el modo de visitar los conventos, conceptos del amor de Dios y las relaciones. Cualquiera de los 5, siendo mucho más breves, maravilloso. Quizás singularmente yo recomendaría iniciar por las relaciones, por decir algo, pero vamos, todos son maravillosos. Luego hay varios poemas, en principio son 31 los que suelen, no todos son con certeza atribuibles a la santa, hay muchos problemas de atribución. De hecho, me parece que son solo 7 los que tenemos constancia absoluta, pero bueno, hay 31 que se suelen atribuir a la santa. Y luego hay varios centenares de cartas que son una delicia. Se pueden añadir escritos más breves todavía, como el vejamen o la respuesta a un desafío, apuntes y memoriales. Bueno, todo esto se encuentra en cualquiera de sus obras completas. Entonces yo, cuando pensaba, bueno, pues una obra, porque Pablo me decía, invitación a la lectura de la santa, una obra, digo, venga, una obra. Pues con muchas dudas, porque reconozco que con muchas dudas, pero bueno, pensaba el libro de la vida. Porque es cierto que para los que no han leído nada de la santa, es la mejor puerta de entrada a su obra, ¿no? Pero también para los que la hemos leído, y lo hemos leído todo, es la obra a la que siempre volvemos. Quizá porque en ella está de modo está extraordinariamente plasmada su alma, ¿no? Ella misma, cuando se la envía al primer lector, le dice que le fía su alma. Le dice, esto es que le fía su alma cuando le envía el libro, ¿no? Yo creo que ella vio también de qué forma tan clara quedaba retratada su alma allí. Está plasmada su alma, está plasmado el esquema de su doctrina sobre la oración. Luego lo va a desarrollar maravillosamente y magníficamente de una forma, quiero decir, mucho más extensa y con muchas otras cosas, tanto en el camino de perfección, glosando el Padre Nuestro y hablando a sus monjas de las formas de oración, como en Las Moradas, el gran libro de introducción a la vida mística, el castillo interior o las moradas. Pero aunque luego lo desarrollen esas 2 obras, el esquema de su doctrina sobre la oración, lo fundamental, lo básico, lo principal que tiene la santa que decirnos sobre la oración, está en el libro de la vida. Y los otros 2 libros son más desarrollos, pero ahí está lo fundamental. Y luego también pues están contenidas muchas peripecias autobiográficas que se leen con mucha alegría hasta más o menos 1562, que es cuando acaba la primera redacción, que luego completará con la narración en las fundaciones de las distintas fundaciones por España, pero ahí está ya el embrión autobiográfico suyo, que también es muy interesante, ¿no? Es un libro que está compuesto en 1565, cuando ella ya contaba 50 años de edad. Hay una primera redacción del 62, pero no la conservamos. Probablemente la destruyó ella misma al hacer esta más extensa del 65, es su primer libro, ¿no? Es su primer libro, el más extenso. Sería precioso ahora contaros cosas de si lo escribió por obediencia, si no. Hace unas semanas tuve la oportunidad de dar una conferencia en la Fundación Universitaria Española, en un ciclo precioso que está habiendo con ocasión del 50 aniversario del doctorado
de la concesión del doctorado de la Iglesia a la Santa, y bueno, yo hablé desde la perspectiva literaria y pude hablar un poco de este debate que siempre hay entre si escribía por obediencia, escribía porque sentía el anhelo de comunicar, era una escritora nata, bueno, pero no es el foro ni el momento. Sabéis que el título no es original de la autora, ella no lo llamó nunca libro de la vida, de hecho el título se lo dieron los bibliotecarios del Escorial, que es donde conservamos el manuscrito, maravillosamente conservado, intacto, gracias al rey Felipe II, que era un admirador enorme de la Santa y que ya cuidó de llevar todas las ediciones que pudo originales al monasterio del Escorial, a la biblioteca, y allí lo tenemos. Ha tenido muchísima suerte ella con la conservación de sus manuscritos, es un caso único en nuestro siglo de oro de conservación de manuscritos y de edición de manuscritos. Pero ella, como digo, no lo llamó libro de la vida, se refería mucho a él como el libro de las misericordias de Dios o de las mercedes hechas por Dios a mi alma, no hablaba mucho de eso. Y es importante porque realmente el protagonista de la obra, el actor principal, es Dios, no es Santa Teresa. Se ve ya desde el capítulo primero, que lo titula, en que trata cómo comenzó el Señor a despertar esta alma en su niñez, donde lo que queda muy claro es que, si bien la que lo cuenta es Teresa, el actor protagonista, el agente de la actuación es Dios, ¿no? Es nuestro Señor. Y de hecho es una obra que continuamente ella va a dialogar con el Señor, va a hablar de él y con él, ¿no? Continuamente, que es el verdadero protagonista. Entonces es verdad que el título Libro de la Vida, bueno, pues lleva a pensar un poco en una autobiografía que no es una autobiografía estricta como tal, aunque tenga muchos elementos autobiográficos. Como os decía, en cuanto a la composición, deciros que lo escribió 2 veces. En 1562 la primera vez en el Palacio de Doña Luisa de la Cerda, en Toledo, y en 1565 la redacción definitiva en el convento recién fundado de San José de Ávila, que ella quiere enviar a San Juan de Ávila para conseguir que él lo lea y que le dé su aprobación a su espíritu, cosa que in extremis conseguirá, y en el 68 por fin, después de muchas peripecias, podrá llegarle el original, el manuscrito, a San Juan de Ávila, que lo aprobará en una carta muy calurosa, que es de las últimas de su vida. Entonces, tiene estos dos momentos, aunque ya os digo que el que conservamos es el posterior, el del 65, que probablemente incluye el anterior. Es un libro que tiene relación, a mi juicio, con 3 grandes santos. Es un libro que yo podría tener relación con 3 grandes santos, aparte, por supuesto, de nuestro don Ángel posterior, pero literariamente tiene relación con 3 grandes santos. Primero, con San Agustín, ¿no? La lectura de las confesiones, que ella lee en 1554, el mismo año que se publican en Salamanca, es decisiva para su conversión y para la redacción posterior del libro, ¿no? Dice el padre Tomás Álvarez: en la inmensa literatura postagustiniana quizás nadie haya calcado tan de cerca el esquema biográfico de las confesiones como Teresa en la propia autobiografía. También ella se confiesa a Dios en ademán doxológico y le da al relato un calado eminentemente religioso, como Agustín. En ambos libros, Confesiones y Vida, Dios no es un número o un actor más en la narración, es el protagonista, la clave del relato, ¿no? Pues es la ligazón con las confesiones, yo creo que es evidente. El segundo santo sería un contemporáneo de la santa, que es Ignacio de Loyola, ¿no? El libro del peregrino, la autobiografía brevísima de San Ignacio, no tiene nada que ver formalmente con el libro de la santa, pero está emparentado espiritualmente en muchas cosas, y yo también lo uniría, ¿no? Y hay uno posterior que es muy conocido también, que es el que une a Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein, antes de su conversión al catolicismo y entrada en el Carmelo. Santa Edith Stein pues lee el libro de la vida, dice la tradición que en una noche de un tirón y que lo cerró y dijo: aquí está la verdad, pero ella es una gran lectora de Santa Teresa, que es un evidente motor de su conversión, ¿no? Hay un hilo misterioso, a mi juicio, entre la conversión de Santa Teresa leyendo las confesiones. Hay un hilo que en realidad diría, en origen sería San Agustín, que cuenta en las confesiones cómo se convirtió leyendo a San Pablo. Cuando el famoso episodio del toma y lee. San Agustín lee a San Pablo y se convierte. Santa Teresa lee a Agustín y se convierte. Y Santa Edith Stein lee a Teresa y se convierte, ¿no? Por hablar solo en una larga cadena de eslabones, pues en los más significativos, ¿no? De los grandes santos que han pasado a la historia con estas conversiones provocadas por la lectura. Y luego es muy peculiar que son todos santos que se tienen gran fervor, es decir, San Agustín se convierte leyendo a San Pablo, Santa Teresa será muy devota de San Agustín y de San Pablo, Santa Edith Stein
de Santa Teresa, San Agustín y San Pablo, nuestro don Ángel, lector asiduo de las epístolas de San Pablo, de San Agustín y de Santa Teresa, ¿no? Son todos santos con una ligazón especial. Bueno, para finalizar, por si a alguien le ayudase a afrontar la lectura, que no lo sé, deciros que el único obstáculo que le veo, porque el idioma realmente no es un obstáculo, es castellano antiguo, pero las ediciones lo acercan y es un castellano tan maravilloso, es mucho más bonito que el actual. Yo creo que para nadie es un obstáculo la lectura, el lenguaje. Pero es cierto que a veces la estructura puede parecer algo farragosa porque no es una estructura homogénea o uniforme, no es un libro homogéneo. Entonces, bueno, por si ayuda, pues sí comentaros, los que lo habéis leído ya lo conocéis muy bien, que están como 5 partes muy diferentes, ¿no? En los primeros 10 capítulos dedicados a los sucesos que preparan su vida mística, ¿no? Cuenta un poco la parte de su autobiografía que prepara su conversión y el derramamiento del Señor sobre ella. Son esos capítulos que os comentaba antes, tan conocidos de la infancia, la adolescencia, la juventud y tantas cosas que forman parte de nuestro patrimonio. Esos son los capítulos del 1 al 10. Después, los capítulos 11-22 despistan mucho porque es un tratadillo sobre la oración, que está ahí interpolado. Cuando habla de los 4 grados de oración, que es como sacar agua de un pozo, de una noria, y va dando los 4 grados de oración. Y entonces, como está ahí interpolado en mitad de después de contarnos la autobiografía, cuando justo se ha quedado en la enfermedad de juventud, pues a uno le despista un poco el encontrar ahí esos capítulos del 11 al 22, que es ese tratadillo sobre la oración. En los capítulos 23-31 va a retomar la autobiografía, pero como es el momento de su conversión, de su vuelta radical al Señor y que el Señor comience su vida mística, es una autobiografía muy distinta a la de los primeros 10 capítulos. No tiene tanto hincapié en los acontecimientos externos, sino que ella va a hablar continuamente de las dones que el Señor le hace, ¿no? De las mercedes que tiene sobre ella. Luego hay otra interpolación, podríamos llamarla así, que son los capítulos 32-36, que dedica a la narración de la fundación del Carmelo de San José, con todo lo que hemos visto un poco antes cuando hablábamos también de don Ángel, pues de toda la contradicción de los buenos y de todo lo que provoca la ciudad. Entonces, toda la fundación del Carmelo está contada con mucho detalle en esos capítulos. Y para finalizar, la quinta y última parte, capítulos 37-40, sería una suerte de recapitulación, porque claro, hay que pensar que este es un libro que ella escribe, esto no lo he dicho, es muy importante. Este es un libro que ella escribe para dar cuenta de su alma a sucesivos letrados y espirituales, a sacerdotes, a personas a las que ella se fía de su consejo. Entonces, esta última parte pues hace una recapitulación como de las gracias que ha recibido y dice además así muy como es ella, que es una maravilla, ¿no? Y esta es la forma en la que ahora vivo o algo así, ¿no? Esta es la forma en la que vivo. Está siempre buscando la aprobación de los que saben, ¿no? La aprobación de la Iglesia en esta humildad tan teresiana. Bueno, finalizar, hay una preciosa carta de envío al final al primer lector de la obra, que probablemente es el padre García de Toledo, Dominico, y es una belleza, os la quería leer porque es muy cortita, pero no la voy a leer porque estoy totalmente fuera de tiempo ya, pero sí, la glosa que hace el padre Tomás Álvarez de esa preciosa carta de envío del final dice, la mirada retrospectiva de la autora al relatar su pequeña historia tiene una constante urgencia por la vida en marcha. El libro está escrito para no estancarse en la incertidumbre, sin metas o sin pautas, o sin aferrar el sentido de la vida. Por eso en la final carta de envío de su libro al primer lector lo urge. Por eso dése prisa a servir, es decir, dése prisa a vivir. Consigna que sigue válida y abierta al lector de hoy. Yo pensaba que quizá la mejor invitación que pueda hacer yo a la lectura o a la relectura del libro de la vida en este momento es esto, no estancarse en la incertidumbre. Ella escribe este libro no para contar, fijaos qué suerte tengo, lo que el Señor ha hecho conmigo, ni siquiera qué grande es Dios, todo lo que ha hecho, que también, sino que ella escribe este libro para urgir al lector a no estancarse en la incertidumbre, a dése prisa a servir, le dice expresamente, dése prisa a servir, dése prisa a vivir, ¿no? Dése prisa a vivir y no dejar pasar la vida sin metas y sin sentido. Y creo que quizás hay una motivación en estos tiempos pandémicos, si hay una motivación para volver al libro de la vida por primera o por 18ª vez, pues sería esta. Y pido muchísimas disculpas porque como ya me temía, me he excedido en el tiempo horriblemente y bueno, por lo menos nos quedan 9 minutos por si alguien quiere decir algo en un coloquio, perdonadme. Todo lo contrario, Ana, muchísimas gracias. Y gracias por la generosidad de ocupar tu tiempo y tu conocimiento, desde luego, en este círculo que tenemos. Como decía Ana muy bien, tenemos 10 minutos de coloquio. Así que, si os parece, podéis, o bien tenéis un botón que pone aquí levantar la mano, o la pregunta en el chat, o
bueno, para que os pueda ver. Y, a ver, Federico Jiménez de Cisneros levanta la mano al modo antiguo, así no es mal que lo he visto, así que adelante. Espero que esto... ya estoy. Ahora. Muchas gracias. Bueno, pues nada, pues enhorabuena. Habla muy deprisa, Ana, pero en fin, pero se le entiende, que eso es muy de agradecer. Yo me quedo con dos frases. Yo me quedo con aquello que decías de ser hombres de oración y que la oración es para que nazcan obras. Para que nazcan obras. Era simplemente esto, nada más. Bueno, he disfrutado mucho, ciertamente a alta velocidad, pero bueno, si está grabado, pues lo ponemos un poquito más despacio y así pues lo disfrutamos de otra manera. Bueno, pues nada, permíteme la broma y estupendo, vamos, yo he disfrutado mucho. No quiero decir más porque, bueno, pues seguro que alguien más pues quiere decir algo. Gracias. Muchísimas gracias, muchas gracias. A ti. Diego Vigil, mira, que habías levantado la mano. Adelante, Diego. A ver, es una cuestión un poco compleja, pero en la biografía de García Escudero, de Ángel Herrera, da a entender que él en un momento dado, hasta cierto punto, se decepciona de la tibieza con la que puede estar viviendo la gente de la asociación, y por eso es por lo que se pone en marcha la Escuela de Ciudadanía Cristiana, la Fundación Pablo VI. Es decir, él en un momento dado, yo me planteo, ¿nos ha llegado o ha llegado a considerar turba a los propagandistas de su última época? Y entonces no sé si tienes tú algún rastro de las cosas que has leído, más bien de cómo Ángel Herrera se pudo inspirarse en Santa Teresa ante la manera de afrontar las decepciones con los propios, sea considerándolos turba o no, y de celebrar las conversiones, ¿no? Porque también lo que dices ahí de la celebración de la conversión del dominico en Ávila, y digamos que los buenos vuelven a ser buenos o dan el fruto que se espera de ellos. O sea, no sé si tienes algún rastro de cómo a veces, que nos pasa muchas veces en la asociación, ¿no? Yo desde que estoy he vivido el empate de los dos presidentes y todos estos tal, y entonces a veces situaciones de discordia y bueno, pues de desencanto de unos respecto de otros. Eso lo hemos vivido para bien o para mal. Y entonces, si tienes noción de alguna parte en la que a lo mejor don Ángel se pueda haber inspirado más en Santa Teresa, o de alguna parte de Santa Teresa que nos pueda ayudar a superar las posibles decepciones de unos respecto de otros. Ya sé que es una pregunta muy difícil, pero bueno. Sí, como tuya es muy difícil. No esperaba menos, pero a ver, yo creo, fíjate, yo también leí eso de García Escudero y bueno, pues tendría que estar él para preguntarle, ¿no? También. Yo siempre he pensado que, a ver qué te parece esto, ¿no? Pero don Ángel, por todos sus años en la Iglesia y como obispo y cardenal, al final, o sea, no tuvo que ver esto solo en la asociación. Por desgracia, pues lo ha tenido que ver en muchos sitios. Es decir, que yo creo que esto en la Iglesia pues está, ¿no? Como estaba en la época de Santa Teresa, y por eso él elige también este acontecimiento de la fundación de San José, ¿no? Que es tan relevante y que a la vez no es tampoco susceptible de ser interpretado de forma maniquea. Y me voy a explicar rápidamente. La lucha fundamental con San José, ¿no? Para los católicos de Ávila es otra fundación en pobreza, ¿no? Ya hay muchas y añadimos otra, y entonces sin renta supone que al final cae sobre nuestras espaldas porque somos una ciudad católica y no vamos a dejar que las monjas se mueran de hambre, pero es que ya tenemos más conventos de los que podemos atender. Y en principio es algo que es razonable, o sea, que el que no son, ¿no? Y de hecho es muy bonito como en el trocitín que os he leído del Caballero Santo dice, aunque seguía sin ver que el medio fuera el adecuado, pero confió en Dios y nos apoyó, ¿no? Entonces, yo creo que aquí la clave, el quid de la cuestión está en el tema de la docilidad a la voluntad de Dios. Porque fíjate, a mí es una cosa que me impresiona luego mucho y me interpela mucho. Después ella deja de fundar en pobreza. Aunque al principio lo hace con San José y con los primeros, con Medina, que era una ciudad muy rica y tal, y con el auspicio de San Pedro de Alcántara, hay un momento en el que deja de fundar en pobreza, porque le empiezan a pedir que funde en lugares muy pequeños, y ella se da cuenta que las monjas se van a morir literalmente de hambre, y bien, también esas cosas, ¿no? De ella, y dicen, ni somos ángeles ni podemos pretenderlo y tal. Entonces hay un momento, me parece que el primer convento es Malagón, en el que ya no funda en pobreza, sino con rentas. Es decir, que cambia ella misma el criterio, un criterio que había venido apoyado por San Pedro de Alcántara. Entonces,
¿Qué es lo que quiero decir? Que fuera del acento particularista que la biografía García Escudero puede, y que es legítimo y que es verdadero, de decir, en un determinado momento don Ángel pudo decepcionarse de nosotros propagandistas. Pues claro que sí, seguro que se decepcionó en varios momentos, pobre mío. Y ya desde Seglar, cuando fue presidente, pues también. Porque es inevitable que esto suceda, ¿no? En las asociaciones de la Iglesia y en todo, ¿no? En lo humano, pues humanos somos. Entonces, también le pasaría con otras realidades y con otros colaboradores, le pasaría en Málaga, le pasaría en otros momentos, como le pasó a la Santa, pero yo veo que la clave de esto es la docilidad a la voluntad de Dios, y que esto es lo que da mucha esperanza, por lo que a mí me daba mucha esperanza nuestro propio don Ángel cuando habla de esa parte de la turba que después sí que escucha la voluntad de Dios, ¿no? Lo importante al final, dice también Santa Teresa, no es con renta o sin renta, es la docilidad a la voluntad de Dios. Entonces sí que le debió desesperar a don Ángel, pues personas de las que él esperaba una vida interior. Pues claro que sí, pero en todo, ya te digo, seguro que como coadjutor en Santa Lucía dirigió espiritualmente a personas de las que esperaba muchísimo. Si es que yo he decepcionado a tantos directores y tantas personas han esperado más de mí espiritualmente y las he defraudado, pero sigo aquí y digo, no pasa nada, porque mientras hay vida hay esperanza y todavía estoy a tiempo hoy de convertirme, ¿no? Y de volverme al Señor. Entonces, como asociación, yo también lo miraría así, es decir, primero eso, que pasa en todas las asociaciones de la Iglesia, o sea, que tampoco los propagandistas, que en esto somos muy de espíritu ignaciano, somos lo más para todo y también lo más en la discordia, lo más en la, ¿no? Nosotros somos lo más en todo y también para disentir y para, pero yo creo que es una realidad universal a la pobreza humana y a la debilidad humana. Y confío en que don Ángel, que pues desde el cielo nos eche una mano y también nos mire con mucha misericordia en lo que hacemos. No sé si he contestado bien a... Sí, a mí me ha parecido muy buena respuesta, sobre todo lo de que se acabe sobreponiendo la docilidad a la voluntad de Dios, me parece determinante. Has captado exactamente lo que quería contestar, sí. Eso es. Bien, no sé si alguno más tenemos. Bueno, son 58, ¿eh? No sé si alguno tiene alguna pregunta más. No os veo que ninguno os manifestáis. Así que vamos a cumplir la puntualidad que caracteriza este círculo y vamos a terminar. Desde luego, lo primero, muchísimas gracias, Ana, por esta magnífica exposición y por tu tiempo. Gracias a todos vosotros que habéis estado aquí, que nos hemos podido reunir otra vez en estos medios digitales. Dejadme solo que recuerde algunas cosas, algunas actividades que hay estos días que me parece interesante ahora que nos vemos. Mañana el Centro de Jerez ha organizado una conferencia muy interesante con el poeta y escritor Enrique García Máiquez. Es por la tarde, bueno, tenéis la información en el grupo y etcétera, con el título ¿Es la realidad reaccionaria? Entre interrogaciones. También dejadme que os cuente que la semana que viene, que hay, bueno, pues ya sabéis, tenemos este ambiente así, bueno, pues con cierta tensión y conflicto alrededor del 8 de marzo y esa especie de reivindicación. Bueno, también hay dos convocatorias muy interesantes del Instituto de Estudios de la Familia. El 9 de marzo, una mesa redonda con María Sangil, María Calvo y Amaya Azcona, con Carmen Sánchez Maillo, y relacionada más con nuestro círculo de hoy, el día 11, jueves, otra mesa redonda con el título El genio femenino en la historia, que en concreto esta sesión participan 3 propagandistas que yo creo que es muy interesante. Uno de ellos es Manuel Bustos, que hablará de Santa Teresa, por cierto, y por si hoy nos vamos después de este círculo, bueno, pues con más ganas de Santa Teresa, como desde luego creo que nos vamos todos. Carmen Fernández La Cigoña y Manuel y Alejandro Río de la Peña también participan en esta sesión con otras historias de grandes mujeres de la historia. Y simplemente quiero también contaros que esta conferencia estupenda de Ana, a la que he hecho referencia, que impartió en la Fundación Universitaria Española, está disponible en YouTube, que os la recomiendo también, si podéis buscarla. Y nuestra próxima sesión de este círculo, del Círculo de las Lecturas de don Ángel, será el 7 de abril, justo después de, ya cuando estemos en Pascua. El autor
será Donoso Cortés, el elegido, y tenemos la fortuna de que va a ser Elio Gallego, secretario del Centro de Madrid, el que hará las veces de ponente. Así que nada más, muchísimas gracias a todos, un abrazo, un gusto veros, como siempre. Adiós.